Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días. Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. De Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. La primera reunión del presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, será el próximo jueves en Washington, en el marco de la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, informó esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. El canciller aseguró que numerosos países han establecido contacto para sumarse al Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que el presidente presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Hay recursos o no hay revocación? Si la Cámara de Diputados vota por quitarnos los casi 5,000 millones de pesos de presupuesto, materialmente será imposible llevar a cabo la revocación de mandato del siguiente año. Aseguró por la mañana el consejero del INE, Ciro Murayama. Dijo que alguien está impidiendo este ejercicio, que nadie está obligado a lo imposible, por lo que tendrán que acudir a la Suprema Corte. Simplemente no están tomando en cuenta que la revocación de mandato es una elección nacional. Creer que puede haber elecciones sin recursos para elecciones, pues es un sinsentido. Si desde el Ejecutivo y el Legislativo se niegan los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, pues nosotros tenemos que acudir a quien resuelve los diferendos. Si no nos dan el presupuesto, no vamos a salir. ¿Hay recursos o no hay revocación? Y cuando estás en una situación así, donde el Poder Legislativo, que es el que tiene que canalizar los recursos, se niega a hacerlo, pues tienes que ir a quien zanja las diferencias, que es la Corte. A las 10 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá el presupuesto del siguiente año. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen con 31 votos a favor y 24 en contra. En octubre, 92 personas fueron secuestradas, lo que significa una disminución del 43.2% respecto a septiembre, que registró 172 víctimas, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. A una semana de la irrupción de un comando armado en un hotel de Puerto Morelos, en Cancún, en el que murieron 2 personas, estará en el estudio el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 37 centavos. Manuel. Bueno, se está dando a conocer, Ciro, por parte del INEGI, la estadística sobre visitantes extranjeros durante el mes de septiembre. Bueno, pues internacionales, Ciro, 2.456.216 visitantes en el mes de septiembre. Septiembre contra septiembre, bueno, pues una buena diferencia, y se entiende. Septiembre del año pasado es números cerrados 1.800.000 sobre 2.456.000, estos que ingresaron además fundamentalmente pues por vía aérea, la mayoría pues mejores números, en todo caso, Ciro, de acuerdo con lo que está indicando hoy el INEGI, y además comparando la Pero tabla. Comparado, por ejemplo, con septiembre del 2019. A ver, ahí te va, septiembre de 2019, 1.283.000 todavía. En 2019, turistas internacionales, 3.041.000. Para 2020, 1.800.000, y para este septiembre, 2.400.000. No se han alcanzado todavía las cifras que se tenían hace 2 años. Sí, no. Hay que comparar contra el 19, no contra el 20, que estábamos en plena pandemia. Una especie más como de reapertura, intentos de reapertura. Vamos a pausa, 8:05, volvemos. En un momento, regresamos con
Ciro Gómez Leiva por la mañana. Mañana. 8:10, nuestros amigos que todas las mañanas nos ayudan de manera muy amable, nos hacen llegar síntesis de prensa, análisis de prensa, coinciden en que para los medios, los principales medios diarios internacionales, noticieros internacionales, al menos en las primeras planas, en los espacios principales, pues la propuesta que hizo ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no en el Pleno de Naciones Unidas, sino en el Consejo de Seguridad, que hizo el presidente López Obrador de ir por un plan mundial de fraternidad. Uh-huh. ¿Fraternidad y qué lo llamó? Bienestar. Fraternidad y bienestar. Pues que no existe en las primeras planas de el New York Times, en fin, en los principales diarios del mundo, y se entiende. Ayer el presidente López Obrador no habló en el foro de presidentes, en la sesión donde hablan los presidentes de Naciones Unidas. Esa tiene lugar la segunda, creo que es la segunda semana de septiembre todos los años, ahí en Naciones Unidas. Uh-huh. Ahí no quiso ir el presidente López Obrador, prefirió ir en noviembre a una reunión que para Naciones Unidas es pequeña, la reunión del Consejo de Seguridad. México presidirá. ¿Por qué? Porque los integrantes del Consejo de Seguridad se turnan esa presidencia. Ahora le tocó a México en noviembre. Pudo haber encabezado la sesión de ayer el embajador de México en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pero el presidente López Obrador, como jefe de Juan Ramón de la Fuente, dijo, la quiero presidir yo. Ahí emitió este mensaje, creo que en general un buen contenido, muy coherente con lo que dice todos los días el presidente López Obrador. Que esto no haya interesado mayormente en el mundo, pues se entiende. Quizás si lo hubiera dicho en el Pleno de Naciones Unidas, donde el presidente, de haberlo querido, habría tenido un espacio hace un par de meses, quizá la repercusión habría sido mayor. Pero ya le pidió, nos decías, ya le pidió a Marcelo Ebrard que elabore ese plan. Sí, que elabore ese plan. ¿Y por qué Marcelo Ebrard? Pues como... ¿Y no el secretario del Bienestar? Pues como él es el que habla con los numerosos países que se están comunicando a las representaciones de las embajadas, pues él es el que con todas estas propuestas o con todas estas... Pero si hablas de un plan de salud, que lo haga la Secretaría de Salud, un plan de tránsito, que lo haga el de tránsito, un plan de deportes, que lo haga el de deportes, un plan de bienestar, pues que lo hagan los de bienestar. Pues... Y ya luego que lo circule el canciller, que lo trabaje, que haga la diplomacia para convencer con ese plan, pero... Pues el canciller en el plan de salud fue el que consiguió las vacunas, pero también la secretaria de Seguridad fue la que estuvo vacunando en Baja California. Pues ya ves que les gusta intercambiar ahí, que hagan de todo en el gabinete. Bueno, ¿qué más? ¿Ya habló del tema de Santiago Nieto? No, del tema de Santiago Nieto de eso no nadie le pregunta. Le están preguntando. A ver, escuchemos, mira. Pues no, que le están preguntando. ¿Tengo que decir más? Ahí está tu respuesta. Ya me voy porque vamos a Temacapulín, luego que está en los Altos de Jalisco, que tenemos una reunión, un encuentro para ver lo de la presa de Zapotillo, va todo el gabinete. Luego por la tarde, noche estamos en Colima. Mañana la reunión de seguridad y la información mañanera se da desde Colima, y mañana mismo volamos a Sonora porque mañana vamos a estar en Cananea para presentar el plan de justicia en Cananea. Esto es mañana, y descansamos, dormimos en Hermosillo, y en la mañana del viernes vamos a tener la reunión de seguridad en Hermosillo y también la conferencia de prensa en Hermosillo, y nos vamos a
volver aquí a encontrar. El lunes vamos a estar acá. Que la pasen muy bien. Pásela muy bien. ¿Ya se va? A ver. Como que se quiere regresar. Ándele, insístale. Santiago Nieto. No. ¡Ey! A ver. ¡Ey! Que se quede la misma lista. ¿Sí? ¿Qué lista? ¿Para qué? De reporteros, de quienes hacen preguntas. Dijo, eso no lo escuchamos en el micrófono, pero habló el presidente de la renuncia. Dijo, fue una buena decisión la renuncia de Santiago Nieto, fue una buena decisión presentar su renuncia y es una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto e incorruptible, dijo el presidente. ¿Tengo que decir más? ¿Punto? ¿Fue todo? Punto, fue todo. Con eso cerró con lo que sí alcanzamos a escuchar. Fue una buena decisión la renuncia de Santiago. Oye, ¿y le dio las gracias el presidente? No. Agradecimiento. Santiago Nieto investigó al cártel Jalisco Nueva Generación. Sé que Santiago Nieto, como era de esperar en una posición de tanto poder, debe tener muchos enemigos. Mucha gente que considerará que fue injustamente afectada por decisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero entre esos enemigos hay grupos criminales. Ahora sí que quién va a cuidar a Santiago Nieto? Y aquí no me refiero a quién lo va a cuidar políticamente o quién va a cuidar su imagen. ¿Quién lo va a cuidar físicamente? Y no merecía un gesto del presidente López Obrador. No. ¿No lo merecía Santiago Nieto? No. Pregunto. Pero en 20 segundos. 10 segundos de frase pero sobre lo estamos Santiago viendo. Nieto. No nada merece más. ningún tipo de agradecimiento, ningún funcionario lo haga muy bien y menos si lo hace muy mal. Para el presidente López Obrador, el único agradecimiento es hacia él por haber llegado a la presidencia. Como Fox. Fox dijo un día, yo ya cumplí porque saqué al PRI Los Pinos. López Obrador dijo, yo llegué porque soy el primer presidente de izquierda y todo lo demás estaba podrido. Pero ¿Ya? ni un agradecimiento. No. Ningún gesto, Que no. un guiño a Santiago Nieto. Que no. No, mejor, si en una vez hasta lo manda a investigar y lo mete a la cárcel. Por lo que quieras. Mejor. El único gesto 4T. Bueno, Pablo Gómez ha sido amable. Pues sí. Pablo Gómez, que ayer dio varias entrevistas, ha sido amable con la gestión de Pablo Gómez y muy amable fue Ricardo Monreal ayer al hacerle un reconocimiento. Correcto. Y decir, alguien le preguntó, bueno, ¿y no podría ser asesor de ustedes? De los senadores, y dijo Pablo Gómez, muy interesante, lo voy a plantear. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Sí. Sí, Pablo Gómez ya es. No, y algo más interesante que seguramente no les gusta en la 4T, revisemos esa ley, esa rara ley de no poder trabajar después de 10 años de haber sido funcionario público, porque la verdad es que sí, es una ley que estorba, es una ley que vuelve también injusto trabajar en el sector, ¿no? Porque todavía dijeras, tienen un salario más o menos ¿En qué decente, sector? tienen acceso a un fondo de ahorro. En ¿no? el gobierno. Sí, en el gobierno, ¿no? Evidentemente ni tienen acceso a fondo de ahorro, hay que ser no solo pobres, sino miserables cada año que se pueda, y después salir a trabajar a la academia, a ver quién te da clases, quién te permite dar clases, ¿no? Entonces yo creo que no merece ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Ojo, Y ojalá lo estén cuidando, la verdad es que ojalá, al margen de eso, ojalá lo estén cuidando. Porque digamos, en el eje básico de poder con el que arrancó este gobierno, que desde luego tenía, si decíamos nosotros, si es como un rombo, arriba está el presidente López Obrador, desde luego. Uh-huh. En los ejes laterales yo veía a Santiago Nieto y al fiscal Alejandro Gertz. Es correcto. Y en el eje inferior al consejero jurídico Julio Scherer. Es correcto. Después en el lateral podrías poner a Marcelo Ebrard, al sector de defensa, pero de ahí en 4 meses ya no está Santiago Nieto y ya no está Julio Scherer. Y al fiscal Gertz también lo traen por ahí presionado. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. 8:24, Manuel. Bueno, publica la Casa Blanca, Ciro, la información que tiene que ver justamente con la reunión del día 18 de los presidentes de América del Norte. Y dice, el 18 de noviembre el presidente Biden va a recibir al primer ministro Justin Trudeau de Canadá, al presidente Andrés Manuel López Obrador de México en la Casa Blanca para la primera cumbre de líderes de América del Norte desde el año 2016. Durante la cumbre, Estados Unidos, México y Canadá van a reafirmar sus fuertes lazos e integración al mismo tiempo que trazarán un nuevo camino para la colaboración para poner fin a la pandemia del COVID-19, tema 1, promover la seguridad sanitaria, de la mano, tema 2,
Competitividad y crecimiento equitativo, tema 3, incluir el cambio climático, tema 4, y una visión regional de la migración, tema 5. A ver, va de nuevo. 1. 1 es poner fin a la pandemia del COVID-19, promover seguridad sanitaria, competitividad en el crecimiento equitativo para incluir el cambio climático, una visión regional de la migración. El fortalecimiento de nuestra asociación, dice este comunicado de la Casa Blanca, es esencial para nuestra capacidad de reconstruir mejor, revitalizar nuestro liderazgo, responder a una gama cada vez mayor de desafíos regionales y globales, y con respeto por la soberanía de los demás y con un verdadero espíritu de asociación, afirmamos nuestra visión inquebrantable de que América del Norte es la región más competitiva y dinámica del mundo. Pues ahí tienes con esa agenda 3 puntos en los que podría avanzar el presidente López Obrador. Migración, ¿no? Cuando hable de migración, insistir en su proyecto de inversión en Centroamérica, vamos a ver qué respuesta le dan. Y el tema de lo que dijo, ¿no? Esta parte de competitividad, pues ahí seguramente saldrá lo de la reforma eléctrica. Ya dijo el presidente que dijo que no va a tener problema, empacho en decirle que que no le va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden que lo que pasa es que no quieren dejar de robar, y dice el presidente que le va a preguntar ¿qué hago en este caso? ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? A ver si le saca una frase de respuesta al presidente Biden, muy preocupado, porque en Estados Unidos, y lo ha dicho el embajador Ken Salazar, consideran que la iniciativa de reforma eléctrica viola acuerdos firmados con empresas. Y le quita la certeza a los inversionistas estadounidenses, no solo del sector, sino el resto. ¿Qué garantía? A ver si le saco una frase al presidente Biden. Y ya que van a tocar el tema de la pandemia, pues el presidente López Obrador podría regresarse con un gran triunfo de Washington. Si consigue, a ver si una adenda, un punto, una cláusula que le permita a los mexicanos vacunados con Sputnik con CanSino, por ser mexicanos, porque va a decir el presidente Biden, pues esa es decisión de mis autoridades sanitarias, yo no tengo nada que ver, yo no tengo que ver con eso, que son autónomas, como dice el presidente López Obrador, pero a ver si hay un beneficio para los millones de mexicanos que a los que les tocó, les pudo haber tocado Pfizer, les pudo haber tocado AstraZeneca, pero les tocó Sputnik o les tocó CanSino, y que no pueden entrar a Estados Unidos. No, aunque tengan su visa y todo, no pueden entrar porque Estados Unidos no reconoce esa vacuna. A ver si sirve de algo, más allá de tomarse la foto, ir a tirar rollos, esa reunión. En fin, regresamos al tema en un momento, pero hablando precisamente de salud, de vacunas, Manuel. Pues es correcto, Ciro. Está vigente la campaña de vacunación de la influenza, y lo que hemos visto en algunas clínicas y llamados, sobre todo el sector salud, la mayor cantidad de las vacunas, por ejemplo, las tiene el Seguro Social. 46% del total de las vacunas. Y una de las cosas que está reportando el Seguro Social es pues que no está yendo la gente como se está esperando a las clínicas de salud. Está haciendo esfuerzos para que cuando llegan incluso las personas a las clínicas algún servicio casi las alcanzan a la salida. Esto no es primera vez que pasa, pero pues ante la demanda justamente de vacunas o el interés, se supone que esto no tendría que suceder. Incluso están pensando en sacarlo a lugares públicos, a parques, a pues como se hacía antes, ahora sí como se hacía antes, a que la gente donde circula, pues ahí pudiera estar. Hemos seguido el tema desde el año pasado con la llegada, en ese caso, el año pasado con la no llegada pues de las vacunas rápidas sobre la influenza, precisamente con la empresa con Sanofi, con el laboratorio Sanofi Pasteur de México. La doctora Alejandrina Malacara está en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, doctora. Buenos días, Manuel, ¿cómo están? Bueno, pues ante este panorama, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué evalúan? Porque pues creo que se ha hecho un buen esfuerzo porque llegue esta vacuna y porque se aplique, y de repente pareciera que no está funcionando en el primer jalón. Así es importante, y muchas gracias antes que nada por este espacio, sobre todo para concientizar por este tema de salud pública, que esto sucede cada año, es estacional, ¿no? O sea, hay que vacunarnos contra influenza cada año. Y bueno, desafortunadamente vemos que la memoria puede ser corta, ¿no?, en la población, y eso pasó incluso con cuando fue la pandemia de influenza, ¿no?, que todo el mundo buscó la vacuna, se vacunaron, y las temporadas siguientes baja la demanda de la vacuna, ¿no? O la gente no sabe que hay que vacunarse cada año, o le restan importancia, pero es muy importante que todos vayamos a vacunarnos, pero específicamente los grupos considerados como grupos de riesgo.
Estos grupos serían los niños de 6 meses a 5 años de edad, las personas de 60 años para arriba y las personas que tengan alguna comorbilidad, como es desde embarazadas, las personas que tienen diabetes, que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen una inmunodeficiencia. Todas ellas deben vacunarse especialmente. ¿Por qué? Porque según los mismos datos de la Secretaría de Salud de otras temporadas, se ha visto que el 90% de los fallecimientos por influenza no estaban vacunados. Y además, más del 80% de estos casos tenían alguna comorbilidad. Entonces vemos que estos grupos específicos son los que nos falta concientizar para vacunarlos, ¿no? Entonces sí es bueno hablar de ello en los medios y concientizar a la población de que aprovechen ahorita. Estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque los picos de influenza se suelen ver en las primeras semanas del año, ¿no? Digamos en enero, febrero incluso. Entonces, hay que ir a buscar nuestra vacuna, sobre todo si pertenecemos a estos grupos de riesgo en las instituciones públicas. Bueno, ¿cuánto tiempo protege la vacuna? ¿Qué lapso? ¿4 meses, 3 meses, 6 meses? Eso varía dependiendo de dos cosas. De la persona, de la edad y también del mismo virus, ¿no? Entonces, por esa razón es importante cada año, ¿no? Pero el máximo, digamos, de la inmunidad lo logramos a los 3-4 meses. Ese sería el máximo, de ahí podría ir declinando y esto se podría acelerar en las personas de mayor edad por el fenómeno que se conoce como inmunosenescencia, en el cual su sistema inmunológico no funciona tan bien como en una persona joven, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero entonces, porque sabemos que hay personas que por alguna razón, sobre todo quienes estuvieron fuera de México y pudieron hacerlo en Estados Unidos, se vacunaron, qué sé yo, por ahí del 15 de septiembre. Está bien, ¿no? No tienen, ellos no tienen problema. No, alcanzan bien a tener la protección para cubrir, digamos, la temporada de influenza que empieza a disminuir a partir de marzo y terminaría por abril, mayo. ¿Hay vacunas suficientes para que nadie se quede sin su vacuna de la influenza en esta temporada 21-22? Sí, esta temporada, como lo acaban de mencionar ustedes, hay menos demanda, que no está bien, ojalá hubiera más demanda, pero sí hay incluso más vacunas. Nosotros, como siempre, trajimos las vacunas que nos pide el gobierno, están aquí, incluso tenemos un poco más por si requieren más, y además tenemos la del sector privado, y además no somos la única empresa que trajo, y entonces hay más vacunas por otra empresa, ¿no? Entonces hay suficiente vacuna. Doctora, la saluda Sofía Enríquez. Nada más un tema para cerrar. Ustedes desarrollaron una vacuna contra el COVID que ya está siendo aprobada ya está en proceso de aprobación. ¿Saben en qué parte va? ¿Qué tan pronto van a tener esa vacuna contra el COVID? Sí, esta vacuna ya terminó la etapa primera de la fase 3. Sin embargo, estamos haciendo una fase 2. Una etapa 2 de la fase 3, suena medio complejo. Lo que pasa es que esta etapa tenemos una vacuna bivalente, o sea, tenemos 2 cepas, la cepa de Wuhan y la cepa sudafricana incluidas en esta vacuna. Entonces estamos en esa fase 3 con esta vacuna bivalente y además estamos ya empezando también estudios de refuerzo del booster. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Suerte. Muchísimas gracias. A Sanofi y suerte a todo el programa de vacunación de la influenza, que suele ser muy exitoso. Correcto. El año pasado hubo ahí algunos problemas, estaba todo el tema. Y el antepasado, mucho el año pasado. Sí, el antepasado. Esperemos que este año se regularice y, como siempre, todas las personas que quieran vacunarse contra la influenza lo puedan hacer. Sí, algunos, la mayoría, en hospitales públicos sin costo, y también los que quieran irse a vacunar pagando una cantidad, lo puedan hacer en hospitales privados, etcétera. Consultorios. Sí. Muy bien, 8:35, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:40 por la mañana, esta es la información. La primera reunión del presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, será el próximo jueves en Washington, en el marco de la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, informó esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. El canciller aseguró que numerosos países han establecido contacto para sumarse al Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que el presidente presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue una buena decisión de Santiago Nieto el presentar su renuncia y es buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera porque es un hombre íntegro, honesto e incorruptible, aseguró el presidente López Obrador. ¿Hay recursos o no hay revocación? Si la Cámara de Diputados vota por quitarnos los casi 5,000 millones de pesos de presupuesto, materialmente será imposible llevar a cabo la revocación de mandato del siguiente año, aseguró por la mañana el consejero del INE, Ciro Murayama. Dijo que alguien está impidiendo este ejercicio, que nadie está obligado a lo imposible, por lo que tendrán que ir a la Suprema Corte. Simplemente no están tomando en cuenta que la revocación de mandato es una elección nacional. Creer que puede haber elecciones sin recursos para elecciones, pues es un sinsentido. Si desde el Ejecutivo y el Legislativo se niegan los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, pues nosotros tenemos que acudir a quien resuelve los diferendos. Si no nos dan el presupuesto, no vamos a salir. ¿Hay recursos o no hay revocación? Y cuando estás en una situación así, donde el Poder Legislativo, que es el que tiene que canalizar los recursos, se niega a hacerlo, pues tienes que ir a quien zanja las diferencias, que es la Corte. En octubre, 92 personas fueron secuestradas, lo que significa una disminución del 43.2% respecto a septiembre, que registró 172 víctimas, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 35 centavos. ¿Quién recibe el premio hoy? El presidente por presentarse en Naciones Unidas. No, creo que alguien más por ahí, ¿no? Alguien más por ahí. Bueno, mañana les decimos que lo comentamos, ¿no? No vaya a ser que no llegue, ¿no? No se ponga a festejar desde antes y no llegue, ¿no? Como suele ocurrir. No suele ocurrir, pero bueno, ayer bloquearon pues la entrada del aeropuerto de la Ciudad de México con los motivos que hemos platicado, padres de niños con cáncer. Hoy lo hacen pues trabajadores despedidos. Ellos dicen que pues fueron despedidos de manera injusta. Ahora vemos las imágenes precisamente del SAT. Despedidos injustificadamente y están bloqueando ahí el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto. Bueno, pues por un lado era el Banco de Niebla, terminó el Banco de Niebla, reanudaron operaciones y ahora está este bloqueo. Así que bueno, para quienes pues vayan el nuevo lugar de las protestas y de la afectación, ¿cómo se llama carril lateral? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cuál es el nombre? El acceso. Pues es el acceso, pero debe tener algún nombre. Se llama Capitán Carlos León. No, pero ¿cómo se llama? Avenida ¿Qué es la Capitán calle, la entrada? ¿Cómo? Pues es que la entrada a la Terminal 1, Ciro. No, entonces están bloqueando la entrada a la Terminal 1. Bueno, y la inflación en los Estados Unidos, que evidentemente esto también cuenta, alcanza el nivel más alto desde el año 1990. Los precios subieron un 6.2% anual en octubre, a medida que aumentaba la gasolina y los alimentos. Mira, te parece México. La inflación subyacente, que excluye rubros volátiles, alimentos, energía, subió un 4.6%. Bueno, yo me retiro. Vaya. Bueno, hablando de bloqueo la entrada, al acceso de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, Marco, ¿qué terminó ayer el bloqueo que hicieron los padres de niños enfermos? Pues terminó en nada, Ciro. En realidad, aun cuando el INSABI presume que tiene contacto y comunicación con los padres de familia, pues en realidad hoy tendrán una reunión, la número 22, desde junio cada semana se reúnen, hoy es la reunión número 22 y ahí van a ver si de verdad puede resolverse ya en definitiva este problema. De otra manera, lo que vimos ayer y estamos viendo ahora, el bloqueo a la Terminal 1 del aeropuerto, pues podría darse cada semana, Ciro. Si el gobierno federal tiene su martes de la salud, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos dice: nosotros tendremos nuestro martes de bloqueo. Y en la línea Omar Hernández, vocero justo de este colectivo, pues para preguntarte, Omar, muy buenos días. Buen día, Omar.
¿qué sucedió el día de ayer? Yo me quedé con que hoy tendrán una reunión y ahí, si no obtienen ustedes las evidencias de que efectivamente se están comprometiendo a acabar con el desabasto al menos de 16 medicamentos, pues la verdad se levantan de la mesa y a la calle, ¿no, Omar? Buen día. Hola, muy buenos días, Marco. Ciro, un gusto en saludarlos nuevamente. Pues así es, para concreto, son 22 reuniones ya con la del día de hoy. Para ser honestos, realmente, a partir del 30 de junio las cosas como que iban marchando bien, íbamos viendo como que luz en el camino de estos 3 años de desabasto de medicamentos oncológicos. Volvemos a ver la realidad. Ya tiene un mes y medio que iban a llegar medicamentos al hospital de Iztapaluca, al estado de Guerrero, al estado de Veracruz, y pues estas llegadas no llegan o son muy imparciales. Y realmente, como se le comentó ayer este funcionario que llegó al aeropuerto, realmente no esperábamos, porque nosotros no exigimos que llegara ningún funcionario porque sabemos que tenemos las reuniones. Llegó el doctor Pérez Holguín, que hoy en día es el que lleva las reuniones con los padres de familia, y nos dijo que esto era por falta de comunicación, que él tiene otra información, que los directores de los hospitales les dicen que sí hay medicamento, los mismos padres le dijeron en su cara ayer que no es así. Entonces, la conclusión que llegamos hoy, que si en esta reunión número 22 no están los directores del hospital de Iztapaluca, del estado de Guerrero y del estado de Veracruz, y los mismos secretarios de salud, nos levantamos del diálogo, porque no puede ser que hoy en día pues se nos va a tirar la pelotita, como se dice vulgarmente, de un lado para otro. Y hoy en día no podemos vivir así, porque los más afectados hoy en día pues siguen siendo los pacientes que se siguen modificando los protocolos. En el caso, como en Iztapaluca el mes pasado, no hubo citarabina, a los niños no se les puso esta quimioterapia, les pusieron otra quimioterapia, pero al fin de cuentas los protocolos se les siguen modificando a los pacientes. Omar, la verdad es que hemos estado siguiendo el tema y ayer llama la atención que se haya presentado el coordinador de operación y distribución del INSABI, Enrique Pérez Holguín, pero que antes, la noche previa a la manifestación, tú hayas hablado por teléfono con el director del INSABI, José Antonio Ferrer, y ninguno de los dos parecían estar informados de lo que ustedes papás sí sabían, que no hay medicamentos en estos hospitales. Exactamente, yo un día antes, por eso es que no pedimos a ningún funcionario el día de ayer, porque yo tuve una llamada con el maestro Juan Ferrer, y sí me comentó, él dice, oye, Mar, dice, es cierto, nomás amigo, es cierto que no llegó el medicamento a Iztapaluca y a Guerrero, que se había anunciado que iba a llegar por parte de nosotros. Dice, maestro, ustedes nos lo dieron a conocer la semana antepasada, que ese medicamento iba a llegar, inclusive al representante Luis Aligán de Guerrero se le dijo que iba a estar presente, aquí en Iztapaluca se le dijo a la señora Alejandra Reyes, que es la afectada, que no se le puso la quimioterapia a su pequeño, que iba a recibir el medicamento en el hospital, pero un jueves en la noche me marcan a mí esa semana y me dicen, señor Omar, va a llegar medicamento a estos hospitales, pero no llega nada de medicamento oncológico. Él me habló para verificar si era cierto eso, y realmente fue lo único, realmente que hablé con él, porque realmente pues ya estaba decidido realmente hacer estos bloqueos este día martes, y efectivamente estamos dando a conocer muy a pesar de todo, si hoy hay avances de que llegue el medicamento y estén estos funcionarios, el próximo martes vamos a estar nuevamente en el aeropuerto hasta que no haya una solución ya definitiva y ya se le ponga un fin a esto, porque hoy en día no podemos estar 3 meses bien y 3 meses mal, Ciro, Marco. Entonces se decide hoy. Resuelven hoy entonces. Así es, Ciro. ¿A qué hora es la reunión, supuestamente? Es a la 1 de la tarde, virtualmente. Inclusive ayer gente del gobierno ahí de la Ciudad de México que van a estar presentes, que para ser testigos de hoy en día de que se están cumpliéndose las cosas, pero hoy en día quedó muy claro, si no están estos funcionarios, ya no seguimos con las reuniones y volvemos a salir a las calles. Si es antes del día martes, vamos a tener que hacerlo, y si no es un hecho muy independiente que se arregle la situación o no se arregle el día de hoy, el martes nuevamente vamos a estar en el aeropuerto, porque las cosas se tienen que decir, Ciro, Marco. No podemos ser cómplices hoy en día de sentarnos en reuniones y las cosas no estén bien y quedarnos callados. Muchas gracias Omar, buen día. Ciro, un gusto en saludarlos, Marco. Gracias. Buen día, Omar. ¿Y entonces? Pues fíjate, Ciro, en este camino de junio al día de hoy, lo que han obtenido los papás son papeles y papeles y papeles de que ya se va a entregar, de que están en las bodegas, de que el Estado fulano lo recibió pero no lo ha entregado a la farmacia, que creo que llegó a la farmacia y puede pedirlo en el hospital donde atienden a su hijo, pero no llegó en suficiencia. Como sea, es una constante y ellos hablan para el caso de esta asociación de 16 medicamentos que no han llegado o no han llegado en suficiencia a hospitales públicos de Guerrero,
Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Bueno, Miriam, buen día. Buenos días, Ciro. Haciendo un recuento de medicamentos, hablan estos papás de 16 medicamentos en específico, Marco. Sin embargo, es una revisión tanto de organizaciones civiles como Nariz Roja, que ha pedido a padres y asociaciones que les manden el listado de medicamentos que faltan en los hospitales, medicamentos sobre todo pediátricos, Ciro, y también checando con nuestras propias fuentes de información, que son muchísimos papás y mujeres con cáncer en toda la República Mexicana. Pudimos hacer un recuento por lo menos de 16 estados de la República, como en Colima, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Yucatán, por mencionar algunos. Hicimos un listado, Ciro, nada más de medicamentos pediátricos, exclusivamente para el tratamiento de niños pediátricos oncológicos. Faltan 69 medicamentos. ¿Qué es esto? Nos dicen de manera intermitente, de repente un mes sí lo tienes, el otro no. Quizá el tercero te va a faltar otro medicamento, pero es esa lista que estamos viendo. ¿Faltan exactamente en dónde? Faltan en Colima, Ciudad de México, pero Jalisco, en Colima, Nayarit, en todos los hospitales públicos de Colima, en los hospitales públicos, incluso este listado se hace a través de hospitales públicos que dependen, son estatales, no en del todos, IMSS, en algunos, en los de especialidad principalmente. Especialidad donde atienden a pacientes oncológicos pediátricos, que son en cada estado de la República. Estos son, por ejemplo, el metrotexato. El metrotexato. ¿Falta en dónde? En Colima, en Ciudad de México no, por ejemplo, en Jalisco, en Nayarit. Pero en Jalisco falta, ¿en qué parte de Jalisco? En los hospitales del IMSS nos están reportando. ¿En todos? En donde se atienden. Es que hay clínicas, hospitales en específico donde atienden a pacientes oncológicos. Mira, por ejemplo, si el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México, en el propio Instituto Nacional de Pediatría, no es el caso del metrotexato, en el Hospital Pediátrico de Moctezuma. Estos compendios se hacen a partir de las quejas específicas de los papás. ¿Y qué actualidad tienen estas cifras? ¿De cuándo es? Las checamos hasta el día de ayer en la tarde, Ciro. Es 69 medicamentos oncológicos, te digo, son de manera intermitente. En algunos, por ejemplo, podremos checar si hay, pero todo esto lo estamos haciendo con organizaciones, con los datos que ellos publican 69. Y los propios papás que nos están pasando la información de los medicamentos. Ahora, hay otros medicamentos. 69 medicamentos. 69 que no hay en las farmacias de manera permanente. ¿Y qué dice la Secretaría de Salud? ¿Qué dice el INSABI? ¿Qué dice el Seguro Social? El INSABI dice, por ejemplo, que ellos están a punto de distribuir para este viernes 12 de noviembre 39,000 piezas, pero están a punto de 15 claves. A punto de resolver el problema de falta de medicamentos. Y una vez más vamos a este hueco, a esta espiral en donde entregan tarde y entregan poco. Y como ya traemos un retraso en los pacientes y en los tratamientos, pues claro que hay un rezago. Dejemos aquí el tema, Miriam, sí, y vamos a preguntarle a la autoridad, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre esta falta de medicamentos? ¿Nos pueden rebatir alguno de ellos en alguno de los hospitales? Y mañana lo desarrollamos, con más amplitud, ¿no? Porque hay otro listado importante. Medicamentos complementarios, que es lo que se le da a los pacientes para complementar su tratamiento oncológico, y que va desde omeprazol, Ciro, omeprazol, ¿no? No hay vitamina E en algunos hospitales y tratamientos de pacientes, se está reportando con que no hay. Imagínate, vitamina E, omeprazol, algo tan básico, los papás tienen que comprar ellos de su bolsillo, porque en clínicas y hospitales no hay, por alguna razón no hay. El INSABI dice ya repartimos. Le hacemos la pregunta entonces a la autoridad, mañana seguimos con el tema, se la hacemos también a diputados, ¿eh? Concretamente sabemos que la diputada Patricia Armendáriz está trabajando en serio, después de sus declaraciones en el tema, y me dicen que muy bien, que está yendo a las instalaciones, que está para tratar de solucionar, ayudar a solucionar este problema. También a ver si mañana le hacemos llegar este listado, porque no puede ser. Pasan los años y no se resuelve el problema de abasto de medicina, sobre todo para niños. Sí, estamos hablando de oncológicos pediátricos. No, y de oncológicos pediátricos. El tema de las mujeres. Mañana le seguimos. Vamos a pausa, 8:56, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. El hijo del Capitán Trueno nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero. No se embarcaba en aventuras, levantaba dudas. El hijo del Capitán Trueno tenía un algo que le hacía distinto como cada quien es, pero nunca visto. Y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba sol y siempre consideras que apoyado en el faro cantaba así en el océano me pierdo. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días. Estamos escuchando El hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé, porque hoy sale a la venta su libro autobiográfico del mismo nombre, El hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé, donde es un libro de 480 páginas, de 20 capítulos, en donde, bueno, ¿Ya pues lo tiene leíste? Gran parte. Comencé a leerlo, Ciro, ya leí algunos capítulos. Se te ve emocionada. Pues está, a mí me gusta Miguel Bosé y me gusta conocer esta, pues, parte de su vida, Ciro, que está Es un muy buen personaje, ¿no? Sí, bueno, es un muy buen personaje. Más último, allá de su última etapa antivacuna COVID. Para controlar a la humanidad, sí. Pero es un muy buen personaje de la cultura popular. Es un gran personaje, Ciro, y bueno, aquí cuenta la mala relación que llevaba con su papá, la relación que llevaba con su mamá, los nacimientos de sus hermanos, viajes que tuvieron a África, y en este capítulo específicamente su mamá es la actriz italiana Lucia Bosé y su papá el torero Luis Miguel Dominguín. Entonces, una de las páginas, en la página 120, en uno de los capítulos de este libro, aquí deja más claro la relación que llevaba con su papá, porque su papá le dice que por qué le gusta tanto leer, que de dónde saca tanto conocimiento. Él dice que de la librería que está en su casa, y entonces su papá comienza a decirle que si no le gusta montar a caballo. Miguel Bosé le responde que sí, pero que menos, y luego su papá le dice que por qué no le gusta cazar. Y leo textualmente, dice: cazar, ¿por qué no te gusta cazar? Si no te gusta cazar ni pescar ni nada de esas cosas, dime tú, ¿cuándo voy a estar yo con mi hijo? Tiene que gustarte, Miguelón. Tienes que hacerme el favor de que te guste, o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo, porque de mí por ahora que yo sepa no has sacado nada. Mira, Miguelón, los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres, como las mujeres hacen las suyas entre ellas, ¿lo entiendes? Montar a caballo, ir de cacería, pescar y más adelante otras cosas que ya te iré contando. Esto para su papá era muy preocupante, Ciro, y bueno, el machazo del papá. Cosas así. El matador. El matador Dominguín. Luis Miguel Dominguín. Es lo que pues van a ver en este libro, que a partir de hoy está ya en las librerías y también en internet, en ventas para leerlo por internet. Y también, Ciro, pues se ha informado que se va a comenzar a producir la bioserie de Miguel Bosé también. Así es que, pues dices, este gran ¿Estás personaje. emocionada con el libro, Lourdes? Pues a mí me gusta Miguel Bosé. Sí. Comencé a revisar el libro, entonces pues sí me gusta. Revisar el libro. Por encima, a leerlo. Por encima. No está mal. Es que son 500 páginas, Ciro, bueno, entonces pues tuve chance de revisarlo de volada. Y bueno, aquí en la producción también. Te damos 48 horas para que hagas un 48 horas para hacer una crítica del libro. Bueno, pues pongan a Miguel Bosé. Vamos a pausa. Al regresar va a estar aquí el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Volvemos. Nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10. La semana pasada, el jueves, tuvo mucha resonancia una noticia sobre un hecho que se dio en una playa en Puerto Morelos, en Quintana Roo, además muy turística, con un Quintana Roo que está recuperando turismo, vuelve el turismo de grupos, vuelven los eventos, y era un mediodía normal con gente, y como dimos cuenta aquí, pues llegaron unos señores. Dice la autoridad que eran narcomenudistas. Como sea, llegaron unos señores armados a matar a otros señores que estaban ahí en la playa. Fue un evento que tuvo mucha cobertura en los medios de comunicación, no solo nacionales, sino internacionales, allá por estos hechos que se dieron en Puerto Morelos, Quintana Roo. Pero además, unas semanas antes, en un bar en Tulum, se había dado una balacera, y de esa balacera murieron 2 mujeres también turistas. Esos 2 hechos fueron 2 golpes, suponemos que muy fuertes para la imagen de Quintana Roo. Y nosotros el viernes, aquí en la mañana y en la noche en televisión, preguntamos ¿cuánto le va a costar esto a Quintana Roo y cuánto le va a costar a México? El lunes hablamos con representantes del sector turístico de Quintana Roo, y hoy, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, se lo preguntamos al gobernador. Gracias por estar con nosotros, Carlos Joaquín. Sabemos los hechos, ya los explicaron, ya hay detenidos, pero hay un impacto, sin duda hay un impacto. Gracias por estar con nosotros, gobernador. Gracias, Ciro. Muchas gracias, buen día, encantado de saludarles. Sí, claro, por supuesto que hay un impacto. El sector turístico de cualquier lugar del mundo, pues depende, por supuesto, de su imagen, depende de pues la seguridad, el atractivo mismo del lugar, pero por supuesto la imagen es fundamental, y un tema de seguridad como estos, que impacta de manera importante, pues evidentemente tiene impacto sobre la recuperación de la economía que venimos teniendo desde hace un buen rato y que efectivamente va muy bien. Hemos crecido mucho desde el 7 de junio del 2020 que reabrimos la planta productiva de Quintana Roo, porque estaban cerrados prácticamente todos los hoteles, se cancelaron muchos millones de asientos de avión, y a partir del 7 de junio, en un comentario de hacer el turismo esencial para Quintana Roo, porque así fue, sí, pues ahí empezó todo este proceso de recuperación que va por muy buen camino, pero que evidentemente se ve impactado por esto. ¿Cómo viene? Ahora entramos al tema de la seguridad, las playas, el cuidado, pero ¿cómo viene el fin de año para Quintana Roo? El fin de año que empieza, pues ya. No, ya estamos en eso. Se ve muy bien, tuvimos un muy buen verano, más de 3 millones de turistas. Hemos tenido, a partir de eso, semanas de 140, 150 mil turistas internacionales. Eso es bueno, es muy bueno. Es muy bueno, correcto. Es muy bueno. Muy bueno. Por arriba inclusive de 2019, datos por arriba de 2019. Recuperamos cruceros, que también es muy importante, de 25 a 40 mil pasajeros de crucero a la semana, que también es muy alto. Eso representa 75%, 80% de ocupación hotelera. Y veíamos una temporada de otoño y de invierno de 90 y 100%. Reservaciones de alto nivel, mucho más cuartos hoteleros. Estamos llegando a 120 mil cuartos hoteleros en el estado. Entonces sí, la recuperación se ve muy bien y la temporada se ve muy bien también. Pese a que los hechos de la semana pasada estuvieron en la prensa internacional, 2 días. Sí, todavía no, llevan más. Sí. Todavía no sabemos cuál será el impacto directo de esto, pero es muy importante reabrir nuestros esquemas de promoción y hablar también de nuestros proyectos y programas de seguridad, porque evidentemente los hay. Pero esa era la y eso es fundamental hacerlo porque, pues sí, son 2 eventos de muy alto impacto, sí, pero que no pueden marcar
totalmente pero todo esa lo era que la pasa pregunta, en el porque estado. escuchamos con mucha atención lo que dijiste tú al día siguiente, lo que dijo el fiscal, y hablaban de el consumo de drogas por parte de los turistas, y nosotros decíamos, pues sí, ese es un problema, pero ese problema se da en Miami, ese problema se da en los destinos turísticos del Caribe. Creo que yo mencioné la Riviera Francesa, se da en todos los lugares donde hay alto turismo. Pero ¿por qué solo se matan así en México? En México, porque esto no nada más ha sido Quintana Roo, lo hemos visto en otros lugares. No. Porque la demanda de drogas está, y sabemos que el turismo estadounidense, turismo europeo, también turismo mexicano, demanda esas drogas. Y el mercado se crea. Pero ¿por qué, si eso se da en tantos países, aquí es el único lugar donde se matan? No estoy tan seguro que no se maten en otros lugares. Pero que se maten así, cuando menos. Pero ¿hace cuánto no leemos una nota así en Miami, por ejemplo? Y quiero pensar que en Miami, toda esa zona de Florida, el consumo de drogas debe ser muy superior al que puede haber en Quintana Roo. Que no suene a pretexto, pero hace algunas semanas en Miami, en el Aventura Mall, hubo un tiroteo. Pero bueno, independientemente de eso, tienes razón, o sea, es un tema en el que tenemos que estar muy pendientes y atentos, y de hecho lo hemos hecho, porque esta venta de drogas, pues por supuesto que nos preocupa, y es tal vez el punto más importante a cuidar, a mantener, porque esto genera que los espacios que se están peleando, los diversos grupos que hacen estas ventas, pues provoquen parte de la inseguridad, o que pueda haber una balacera como la que ocurrió. Hemos hecho todo un trabajo en playas y en zonas turísticas precisamente para evitar esa situación. Limpieza total de la zona federal. Habían estructuras, infraestructura que tenía ahí mucho tiempo, que era parte de los grupos de delincuencia desde muchos años atrás, ocupando ilegalmente la zona federal, que es la playa, la parte de la playa, y que pues hemos hecho toda una limpieza general en ella, abrirla, recuperarla para la población, para los turistas, para la seguridad de los mismos. Hemos implementado trabajo en coordinación con los hoteleros y los empresarios, con cámaras, vigilancia, rondines de las diversas. Se ha fuerte en ese espacio, pero mira, hemos hecho ese programa o ese operativo en Isla Mujeres, en Benito Juárez, en Solidaridad, en Tulum, la zona de playas. Lo que ocurrió en Tulum, desgraciadamente, no fue en la zona de las playas, fue más hacia el centro de la ciudad, y eso nos había dado muy buen resultado. En Puerto Morelos, hacía un buen rato que no teníamos ningún incidente de este tipo. Se mejoraron y se cuidaron mucho las entradas a la zona turística, a la playa, y filtros de seguridad. Pero bueno, este movimiento o ataque ocurre en el momento que estábamos instalando una mesa de seguridad en coordinación con empresarios, empresarias de Puerto Morelos y de Playa del Carmen, y que iba precisamente en la búsqueda de que en esta coordinación haya mucha más atención y trabajo en conjunto con ellos para garantizar la seguridad de los turistas. Y nos llegan por la zona de la playa, entraron por diferentes sitios, amagaron a uno de los guardias para poder entrar hacia esa zona. En fin, fue una acción que no esperábamos, nos tomó por sorpresa, y que pues fue muy importante y muy dura para la imagen del Estado. Muy bueno. Y que supone, bueno, es muy difícil decir que esto no se va a repetir, pero suponemos que se ha dado un reforzamiento a partir de la semana pasada. Absolutamente, he estado en contacto con las Fuerzas Armadas, estuve ayer con el secretario. Si me permites, dejamos ahí la conversación, tenemos que hacer una pausa y nos quedamos con este punto. Has estado en contacto con las Fuerzas Armadas. Sí. Retomamos en 3 minutos. ¿Cómo no? Estamos hablando con el gobernador de Quintana Roo. Volvemos.
4 seguimos conversando con el gobernador de Quintana Roo sobre pues estos hechos, sobre todo los de la semana pasada en Puerto Morelos, que captaron la atención de muchos medios internacionales. El enfrentamiento entre pues unos señores que fueron a matar a otros señores en una playa muy concurrida de Puerto Morelos. Y nos hablabas, gobernador Carlos Joaquín González, antes del corte, de el trabajo y la solicitud que estás haciendo a las Fuerzas Armadas para que apoyen en estas tareas de seguridad a Quintana Roo, que lo han hecho, pero suponemos en ciertos momentos contienen, se repliegan y los criminales regresan. Eso es lo que ha ocurrido. Y se habla de falta de coordinación. No hay tal. Yo creo que hay un trabajo coordinado. Nos reunimos prácticamente todos los días. Hablamos de las estrategias. Tenemos una reunión de todos los mandos semanalmente. Revisamos pues los objetivos que nos planteamos la semana anterior, las metas a alcanzar, los números en materia de criminalidad y violencia. Hablamos de cómo poder complementar, coordinarnos bien, pero sí, evidentemente disminuyen en muchas ocasiones el número de elementos que se tienen cuando esta incidencia baja o se siente controlada. Y entonces hay un retiro de estos elementos. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿y dónde está la Policía Estatal? ¿Dónde está el trabajo que hace el gobierno de Quintana Roo para no depender en un 100 de las fuerzas federales? Fíjate, Ciro, tenemos 1.500 elementos de la Policía Estatal. Esta policía no existía hace 5 años, no había Policía Estatal. Tenemos 1.500 elementos en conjunto con los municipios donde trabajamos en esquemas de mando único, 5,000 elementos. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo, tenemos 3.1 policías por cada 1,000 habitantes, la media nacional está en menos de 2.8. México aspira a llegar a 2.8 por cada 1,000 en 2022. ¿Y ustedes 3.1? Tenemos 3.1. El 90% de nuestros policías tienen ya certificado único policial, es decir, han pasado todos los exámenes de confianza, de capacitación. Hemos trabajado mucho en mejorar el equipamiento, las armas, las patrullas. Instalamos 2,200 cámaras en la parte norte de Quintana Roo, entre Cancún y Tulum. Tenemos un nuevo C5 con toda la tecnología que recibe las imágenes. Nos ha faltado tener las imágenes que generan las cámaras privadas o las cámaras de los hoteles, que es donde estamos trabajando ahora para poder llegar o alcanzar un mayor número de imágenes, pero todos esos avances van enfocados precisamente a mejorar los niveles e índices de seguridad. Hemos puesto especial atención en esas inversiones, en tener a la policía que debemos de tener, pero bueno, siempre es importante el tener la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas. Nos habían estado apoyando mucho en el tema particular de Tulum, sobre todo en la zona turística, tanto la Marina como el Ejército. Desgraciadamente, sí, hay retiro de elementos por alguna situación y nos disminuyen mucho la cantidad del personal que podemos tener. Porque sí, regresan los grupos criminales, se disparan entre ellos, 2 de esas balas impactan contra 2 muchachas que estaban de vacaciones, sí. Y va para atrás todo, otra vez. Porque hemos hablado siempre de que había homicidios y habían crímenes, pero no se daban de ninguna manera en zona turística, había un cuidado especial y efectivamente lo hay, y desgraciadamente ocurren estos 2 acontecimientos. Es importante decir algo, cuando hablamos de 3.1 policías, que nos pasa lo mismo cuando se divide entre 100,000 habitantes, los números de visitantes y turistas no entran en estas divisiones. Entonces, cuando tú hablas de 3.1, estás hablando de los casi 2 millones de habitantes que tiene Quintana Roo, pero no de los 17 millones de turistas que recibimos al año y que por supuesto son parte importante tanto en el número de policías que debemos de crecer todavía más
y también cuando hablamos de crímenes por cada 100,000 habitantes, porque no son considerados ninguno de estos visitantes en esos números. Bueno, tú te vas, gobernador, te vas el próximo año. Así es. Increíble, hace no mucho hablábamos contigo de que ibas a dejar el PRI, estabas pensando que acababas de dejar el PRI para buscar la gubernatura, en aquel entonces fue PRD, luego fue una alianza del PAN, ya pasaron, van a ser 6 años de eso. Así es. Tú ya te vas. Sí, nos vamos el próximo año, sí. Terminamos en septiembre del próximo año. Bueno, dirás que pese a la pandemia, seguramente vas a entregar buenos números en términos de turismo, pero el problema de la inseguridad sigue latente ahí y da la impresión de que seguirá en Quintana Roo y en otros lugares del país a perpetuidad, gobernador. Más allá de lo que se haga. Necesitamos, aquí tenemos que trabajar todos juntos por los números que estoy mencionando, sí. Porque, insisto, si revisamos solamente población, pues entonces sí, tenemos los números, los elementos, pero el número de visitantes, de extranjeros, sobre todo de turistas norteamericanos, de turistas canadienses. Ahora tenemos 42 nuevos vuelos a Cancún, donde tendremos desde Noruega, Finlandia, Dinamarca. ¿No cancelaron por los hechos de la semana pasada? No. ¿No hay un registro? No, hasta el momento no. ¿Una variación, cancelaciones por los hechos de la semana pasada? Hasta el momento no, habrá que verlo, ha sido corto el plazo. Pero no ha pasado. Iniciamos vuelos a otros aeropuertos de los Estados Unidos, estamos recibiendo 100,000 pasajeros el sábado, 90,000 pasajeros al aeropuerto de Cancún el domingo, 80,000 el lunes, 85,000 el martes. Tampoco hubo cancelaciones de los vuelos. Eventos. Fíjate porque vimos, que no. Por ejemplo, los hechos, ¿qué día fueron en Puerto Morelos? El 4 jueves. de noviembre. El que fue el jueves, ¿no? Sí. ¿Y el viernes empezó el golf? ¿O había empezado el mismo jueves? Empezó desde el miércoles. Desde el miércoles. No suspendió. No. Estos eventos atléticos del Gran Fondo. El Gran Fondo en Cozumel, 3,000 participantes. No se ha cancelado nada. Ya terminó. Los eventos, los el festivales. Cancún Fest, con artistas, casi 10,000 jóvenes en la zona hotelera de Cancún. Tenemos congresos, convenciones, bueno, en los mismos ahí sitios de Puerto Morelos. Se continúa con las reuniones, congresos. Tulum había, hasta donde tenemos entendido, mucha inversión, estaban construyendo. Tulum está creciendo a ritmos acelerados, Ciro. Que ese ya será otro tema, ¿no? Sí, porque también hay críticas de si se está respetando toda la normatividad ambiental y demás. Es muy importante. Yo recuerdo Solidaridad Playa del Carmen, similar a lo que está pasando en Tulum, un boom turístico con inversión pues muy importante que está haciendo crecer este municipio a ritmos muy acelerados. Entendemos que ni tú ni ninguna autoridad puede decir no volverá a ocurrir un hecho como el de la semana pasada en Puerto Morelos, pero trabajando a fondo para que eso no ocurra. Insisto, he estado trabajando con las fuerzas federales para incrementar el número de elementos, tener mayor presencia en las zonas turísticas, verificar con mayor atención en los aeropuertos, tener mucha más atención en la zona de playas, ahora también en la zona del mar, porque de repente te llegan en una lancha, en un wave runner, incrementar el número de cámaras y de vigilancia a través de tecnología, que eso es lo que vamos a hacer, y seguir adelante con la limpieza de los cuerpos de policía, de quienes hacen la administración de la justicia, que son las fiscalías, que ahí tenemos todavía mucho trabajo que hacer, y por supuesto del Poder Judicial también, que cierra este ciclo del tema de seguridad, donde muchas veces, por ejemplo, un tema que tú has hablado y que se ha hablado mucho, el tema de la extorsión. Hay un problema ahí muy serio porque cuando hay una extorsión, se hace un operativo, se detiene al criminal, pero luego es obligatorio ir a hacer la denuncia de manera directa, que no es fácil, y eso hace que esta gente salga, hay que hacer y modificar gobernador, cosas. Pero lo sabes, no es fácil presentar la denuncia y luego irla a ratificar. Claro, porque cuando vas a ratificar probablemente ya recibiste 2 o 3
advertencias o amenazas de los propios criminales para que no lo hagas. Pero esa es la historia de México. Eso nos contaba, fíjate, eso nos contaba el gobierno de Felipe Calderón, que les había pasado con el Michoacanazo 2009. Pues que sí, que tenían todas las pruebas, pero que la gente no iba a ratificar. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas de estructura? ¿Nos das 2 minutos más? Claro que Tenemos que hacer un último corte y concluimos esta conversación con el gobernador de Quintana Roo. Nos está diciendo no hay hasta el momento, menos en términos de números, afectaciones por los hechos de la semana pasada. Ojalá no los haya de aquí a fin de año. Hacemos una pausa. Concluimos esta conversación con el gobernador de Quintana Roo. Son las 9:35. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pues concluimos esta conversación con el gobernador de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González. Suerte para el fin de año. Sabemos que han trabajado duro en la parte turística, que es un lugar que parece contar siempre con una bendición, porque cambian los gobiernos, leemos noticias muy duras de criminalidad, de violencia, y sin embargo los números van al alza. Nos comentabas ahora en el corte que cuántos vuelos directos hay de Ciudad de Estados Unidos a Cancún o a la Riviera. 42 aeropuertos. Cuando tú llegaste, ¿cuántos había? 38 máximo. O sea, no se ha perdido ninguno y al contrario ha crecido. Y nos decías vuelos directos de destinos que no sabíamos. Hay vuelo directo Viena-Cancún, Berlín-Cancún. Lisboa-Cancún, Moscú-Cancún, Estambul-Cancún. Y todo eso te lo pueden tirar 10 tipos que llegan a matar a 2 en una playa. Sí, ¿O cuántos fueron? 14 que llegan a matar a 2 a una playa. No sé si tirar, pero te lo ponen en riesgo. Ponen en riesgo y no solo a mí, ponen en riesgo a toda una comunidad que vive precisamente del turismo, que está trabajando fuerte en recuperar el empleo, en recuperar los ingresos. Que, como bien sabes, Cancún se convirtió en eso, en un centro de trabajo para muchos lugares del sureste de México, y que pues es quien hoy conforma la población de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, gente que llegó de Yucatán, de Guerrero, de Veracruz, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Tabasco, y que, bueno, son gente muy trabajadora y que está en este momento trabajando en volver a recuperar ese empleo. Tenemos de nuevo el primer lugar en creación de empleo del país, por fin en este último trimestre, y esto pues es fundamental para las familias de Quintana Roo. Pues suerte, ojalá no venga un warning de Estados Unidos, que eso no han tratado mal a Quintana Roo. No tenemos muy buen contacto con la embajada, los consulados. Sí afecta. Suerte para el fin de año, que haya buenos números, y ojalá, pues te queda aquí, ¿cuándo termina tu gestión? En noviembre, en septiembre. Ojalá no tengamos que volver a hablar contigo de un tema de seguridad. Ojalá hablemos de mucho turismo. Hablemos de turismo, suerte a Quintana Roo. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias. En el estudio. Por cierto, nada más nos llamó la atención, hoy publica en su primera plana El Universal. Sabemos que esto tiene que ver más con las empresas, con los hoteles, pero trae en nota principal, dice, desde acoso a feminicidios en la Riviera Maya, habla de camaristas y meseras que son víctimas de violencia en los hoteles. ¿Sí? ¿Tenías noticia de esto? No, de un dato así como ese no. Nota de primera plana hoy muy destacada en El Universal. Sí, es lo que vimos. Fue ayer 9 de noviembre, un año del aniversario de aquella manifestación en Cancún. ¿Cómo no? De la dureza de la policía. Por un tema que tenía que ver con eso. Se ha trabajado muchísimo en el tema de igualdad de la mujer, de justicia. Hemos avanzado mucho en ello y vamos a seguir haciéndolo. Y no tenía datos de esa situación precisa.
acoso a mujeres, acoso y violencia contra mujeres. Sabemos de violencia intrafamiliar, eso, pero no desde la parte turística hacia... La parte turística, dice, decenas de mujeres que viajan de otros estados a la Riviera Maya para mejorar su situación laboral son violentadas en los hoteles. Sí, ¿no? Vamos a investigar y a revisar ese... No, y ahí, perdón que me meta, gobernador, pero sí. ¿A quién le toca? Porque el trabajo detalla muy bien, lo leí completo, detalla muy bien cómo vender una especie de cobertura. Cobertura de las empresas, de las marcas, de los hoteles, que creo que la Fiscalía tiene noticia de un solo caso que se ha investigado, de hace además varios años, pero ¿esto a quién le tocaría? O sea, ¿le tocaría al Estado, le tocaría a Turismo Federal, le tocaría a la Fiscalía? O sea, ¿a quién regular lo que estas empresas... Ahora sí que finalmente externas se convierten en un tema de delito, por supuesto que la Fiscalía tiene que trabajar. O sea, sí participaría o tendría que conocer el caso del Estado. Porque aunque no haya denuncia, lo que habría que hacer es precisamente el buscar que sí las haya. Correcto. Para poder hacer ese trabajo. Y vale la pena hacer una revisión de lo que... Sí, es bueno. Pues suerte con el fin de año y suerte con el proceso del próximo año. Elecciones, candidaturas. Mucho trabajo. ¿Es nada más gobernador o van municipales también? Diputados locales. Diputados Congreso municipales, ¿no? ¿verdad? No, ya tuvimos el año pasado 5 elecciones en 6 años en Quintana Roo. Ya es una buena cantidad. Así que... Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Joaquín González, gracias, gobernador de Quintana Roo. Seguimos con las noticias. Vamos con la información. La primera reunión del presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, será el próximo jueves en Washington, en el marco de la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, informó esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. El canciller aseguró que numerosos países han establecido contacto para sumarse al Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que el presidente presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue una buena decisión de Santiago Nieto el presentar su renuncia y es buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera porque es un hombre íntegro, honesto e incorruptible, aseguró el presidente López Obrador. Hasta el momento, no ha habido cancelaciones de eventos o de reservaciones de turistas por la irrupción de 14 hombres armados a un hotel de Puerto Morelos la semana pasada. Esperamos que así siga hasta el fin de año, aseguró por la mañana el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Dijo que esta situación los tomó por sorpresa, que fue una imagen muy dura para el Estado, pero que están trabajando y casi todos los días se reúne con las fuerzas federales para incrementar el número de elementos que vigilen las zonas turísticas. ¿Hay recursos o no hay revocación? Si la Cámara de Diputados vota por quitarnos los casi 5,000 millones de pesos de presupuesto, materialmente será imposible llevar a cabo la revocación de mandato del siguiente año, aseguró por la mañana el consejero del INE, Ciro Murayama. Dijo que alguien está impidiendo este ejercicio, que nadie está obligado a lo imposible, por lo que tendrán que acudir a la Suprema Corte. En octubre, 92 personas fueron secuestradas, lo que significa una disminución del 43.2% respecto a septiembre, que registró 172 víctimas, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 43 centavos. Bueno, Javier Navarro, ¿qué pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Buen día, Javier. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenos días. Pues por segundo día consecutivo tenemos bloqueado el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es sobre la avenida Carlos León, donde un grupo de trabajadores despedidos de las aduanas de varias entidades de la República se encuentran en este sitio protestando por esta decisión de separarlos de sus puestos de trabajo y con esto afectar la circulación en este punto del centro de la Ciudad de México. Ya se tienen cortes a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero muy complicada toda la vialidad en esta zona del Boulevard Puerto Aéreo a partir de la calzada Ignacio Zaragoza. Ciro, no es el reporte que te tengo.
Es Javier, segundo día consecutivo, Manuel, de bloqueos. Pues sí, como decías hace un rato, Ciro, creo que es un punto neurálgico. Saben exactamente que están afectando. También resaltabas anoche, ya hay todo un operativo para poder asistir a los viajeros. No es lo más óptimo, quizás subirlos a patrullas, a camionetas y llevarlos, pero es lo que se puede hacer. Como sea, pues ahí está un nuevo punto. Hay muchísimas manifestaciones que van todos los días, tal cual como lo pidió el presidente López Obrador, vengan a Palacio Nacional, pero van tantas y van todos los días que sirven para nada. Ya para nada, ¿no? No sirven, no expresan nada, no funcionan. ¿Y entonces la gente se va al aeropuerto? Pues sí, va al aeropuerto y encontrarán otra manera de manifestarse. Así que bueno, pues hoy son los del SAT, ayer los papás de niños con cáncer, pues ya veremos. Bueno, gracias, gracias, nada más, gracias, porque estamos recibiendo muchos comentarios por la entrevista con el gobernador de Quintana Roo, gente que se queja, que han tenido que cerrar sus negocios de la violencia. Pues sí, la violencia cotidiana. Aquí la pregunta al gobernador no es tanto el por qué se da eso, pues sabemos por qué se da, sino qué es lo que están haciendo y qué tanto está impactando esto a la economía de Quintana Roo. Y la economía de Quintana Roo es esencialmente una cosa, turismo. Sí. Y podríamos decir, en gran medida, turismo extranjero. Nos dice el gobernador y dicen también las cifras que no ha habido una afectación, que por el contrario, que están teniendo un buen año. Pues bueno. Entonces uno pregunta sobre reaccionamos los medios a hechos como el de la semana pasada en Cancún. Porque también nos dicen, bueno, balaceras de este tipo las hay en todo el país. ¿Por qué tanta atención a lo que pasó? No en Cancún, fue en Puerto Morelos. En Puerto Morelos. Llamó mucho la atención. Que lleguen en una playa enfrente de los turistas, 14 tipos a matar a 2. Además, la nota sale durante varios días o salió durante varios días en los principales medios internacionales y el gobernador nos dice, al día de hoy no hemos tenido una afectación cuantitativa, numérica. No tenemos cancelaciones, no se ha cancelado ningún evento. No, y desde hace muchos años la discusión en Cancún fue por qué cerrar a los turistas en hoteles, digamos, que son estos todo incluido. Pues era precisamente para que no estuviesen expuestos a una inseguridad que tiene mucho tiempo. Sí, pero los todo incluidos tienen playas también, y de una playa del mar puede llegar. Y no hay que olvidar que 1 o 2 semanas antes 2 señoritas perdieron la vida, ¿no? Una de origen indio y una de origen alemán. Entonces, pues es que a lo mejor no hay un efecto inmediato. Hay que ver en los próximos apartados qué dicen. Ojalá. Pero yo sí he escuchado personas que dicen, híjole, yo pensaba darme una vuelta a Cancún. Sí, has escuchado personas, pero mejor, nosotros, más allá de turismo escuchar nacional, a personas, turismo nacional, tenemos que revisar las estadísticas. Y las estadísticas están diciendo, pues a la gente le sigue gustando ir a la Riviera Maya, y a Cancún, y a Tulum. Sí. No, correcto, pero, pues sí. Y ese es el reto, ¿no? Como dices, y además año electoral, ¿qué van a ofrecer los o las candidatas el año que entra, no? Pues dentro de la seguridad. Bueno, Maru Rojas, Cámara de Diputados, ¿qué viene para dentro de supuestamente 8 minutos, Maru? Buen día. 8 minutos a las 10 en punto, no solamente están citados 500 diputados federales, sino también 300 alcaldes que PRI, PAN y PRD, como estás viendo en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, han sido citados para todavía hacer un intento más para que la Alianza por México pueda lograr alguno de los recursos que están pidiendo, sobre todo del Fondo Metropolitano, que regrese este fideicomiso, que para estados y municipios hoy no hay recursos para proyectos especiales como infraestructura, como inversión, y es por ello que están ahorita las filas en la calle de Zapata que rodea al Palacio Legislativo de San Lázaro. Llegan con la camiseta bien puesta, según el partido al que pertenecen. PRI, PAN, PRD citaron a 300 presidentes municipales, 300 alcaldes, Ciro, y pues decirte que hoy 8,000 millones de pesos van a ser reasignados. Ayer fue aprobado en la Comisión de Presupuesto. Erasmo González fue el que le aplaudieron al final, morenistas y petistas, y la votación bien disciplinada. Morena, PT y Verde a favor, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en contra. Hubo una reunión porque ayer hubiera tenido que comparecer por la glosa del informe el secretario de Gobernación. Fueron los coordinadores parlamentarios, todos menos Movimiento Ciudadano, a la Secretaría de Gobernación. Se limaron un poco las asperezas que traían, sobre todo priistas contra morenistas, y ahora pues vamos a ver que se apruebe en lo general. Es la meta para la sesión de hoy, que se espera solo en fijación de posturas más de 40 oradores. Solamente aprobar en lo general para
2 sesiones más, quizá jueves y viernes, aprobar las más de 1,000 reservas en lo particular, que es donde PRI, PAN, PRD pueden lograr alguna de las peticiones que han puesto en la mesa, como el que regrese el Fortaseg, como que regrese el Fondo Metropolitano, como el que el Fonden se convierta en FASDEN, porque ya no existe un Fonden y ha habido ya desastres naturales como los de Tula Hidalgo, que pues se atendieron en el momento, pero las familias allá afectadas no volvieron a recibir ningún apoyo. Gracias, Maru. Suerte. Comienzan entonces quizás 72 largas horas para ti. Aquí te estaremos escuchando. Muchas gracias. Suerte. Buen día. Aquí vamos a estar, Ciro. Gracias a Maru Rojas. Pues qué remedio, ¿no? Pobre Maru, pero bueno, está bien. Nariz Roja, Ciro, Nariz Roja, la agrupación pues que apoya a los niños con cáncer en el Estadio Jalisco. Nariz Roja. Pues Jalisco y recientemente en otros estados del país invitan, dice, a los más ricos del mundo a donar contra la pobreza, y aquí en México limitan posibilidad de ayudar y existencia misma de organizaciones de ayuda. Es simplemente cruel y falso, es lo que dice. Cierto. Pues sí, ¿no? Y registramos un artículo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Hoy se publica en The Economist. Es en una serie sobre cómo viene el mundo en el 2022. Y la jefa de gobierno plasma en una página su experiencia como jefa de gobierno, fundamentalmente en la, pues el reto que ha sido la pandemia. Ahí está el texto. ¿Dónde? Hoy en The Economist, Ciro. Texto de ella. Texto de ella, sí, ella lo escribe, ¿no? Muy bien. Gracias, nos vamos. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.